intereses. Florencio Randazzo, ustedes lo conocen, es un dirigente muy importante de la Argentina, es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido de Identidad Bonaerense, está en el bloque federal, fue ex ministro durante muchos años, fue candidato en reiteradas veces, es un político realmente de los relevantes que tiene la Argentina. Está en línea con nosotros, Florencio, un gusto saludarte. Ernesto, tenemos aquí en Radio con vos. ¿Cómo andás? Buen día, Ernesto. ¿Cómo va? Es de los diputados que ayer estaba trabajando cuando todos veíamos el partido del PSG. ¿Me escuchás vos? Yo te escucho perfecto, sí. Sí, la verdad que nosotros ayer a la tarde, digamos, hicimos una propuesta entre los 8 integrantes del bloque federal, que integran los diputados del socialismo de Santa Fe, los diputados del justicialismo de Córdoba y Camaño y Rodríguez conmigo de la provincia de Buenos Aires, con la intención de que finalmente, digamos, pudiese prosperar una propuesta para avalar el refinanciamiento de la deuda. Deuda, por otra parte, contraída ante el gobierno del presidente Macri. Nos parecía que era importante, digamos, en uso de atribuciones del Congreso Nacional, que le da al Parlamento Nacional, precisamente en el artículo 65, inciso 7, como así también la ley 27612, digamos, que se votó en marzo del 2021, donde deja en manos del Parlamento la negociación de la deuda, digamos, darle la autorización para el financiamiento. Lo que no nos parecía que era correcto era incluir un artículo, que era el artículo 2 de la ley que había presentado el Gobierno Nacional, en la cual se aprobaba un programa económico, donde nosotros, por supuesto que no estábamos de acuerdo, porque aparte eso es una responsabilidad absoluta del Ejecutivo Nacional. Así que bueno, hicimos esa propuesta y finalmente, bueno, terminó saliendo una propuesta similar, te diría, para no decirte igual, en la cual van a acompañar mayoritariamente todos los bloques. Nosotros hemos dicho que el Parlamento, digamos, es un Parlamento más plural, más multicolor, donde, digamos, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero no ser cómplice de un mal gobierno, esto está claro, por eso no estábamos de acuerdo en acompañar el memorándum que llevó adelante la negociación del Gobierno Nacional a través de su ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional. Así que, y nosotros por supuesto que durante toda la campaña, y estamos convencidos de lo que estoy diciendo, hemos dicho que no estamos dispuestos a seguir votando cosas que atentan contra el bolsillo de los trabajadores y contra el sector productivo, porque nos parece que eso es absolutamente un error, porque la Argentina va a salir del estado de pobreza en la que está si genera riqueza y genera trabajo. No hay ninguna otra salida. Y nos parece que las medidas que estaban establecidas en el segundo punto, en el segundo artículo del proyecto enviado por el Ejecutivo, precisamente iban a contramano de este compromiso que nosotros hemos tomado. Florencio, déjame decirte, porque todo depende de la interpretación que haga uno de un texto muy cortito, porque el texto dice que se aprueba la operación de crédito internacional, creo, ¿no? De crédito público. De crédito público, digamos, se aprueba lo que se acordó con el fondo, básicamente. Y entonces uno ve, no la aprobación de un plan económico, porque el acuerdo con el fondo no implica un plan económico, pero sí una propuesta, una idea de metas, una meta que tiene que ver con bajar el déficit, bajar la emisión, con subir la cantidad de reservas, con una meta de inflación, etcétera. Lo que yo interpreto del texto que seguramente van a aprobar hoy es que no se aprueba un plan económico, pero sí se aprueban las metas acordadas con el fondo. ¿Es correcta mi interpretación o no sé, es como interpretar la Biblia? La interpretación nuestra no es. Nosotros autorizamos al Poder, digamos, en este caso al Poder Ejecutivo, a la renegociación con el fondo en el refinanciamiento de la deuda. ¿Sí? Está claro que es precisamente una competencia del Congreso. Después el cumplimiento de eso es responsabilidad del Ejecutivo. Ellos establecían en el artículo 2 algunas cuestiones, digamos, vinculadas a qué tipo de déficit iban a tener, el primario, por ejemplo, qué sé yo, que de este año 2022 iba a ser 2.5, en el 2023 1.9, el financiamiento del Banco Central al Tesoro, este año, digamos, había sido 3.8 del Producto Bruto, lo bajaban a 1 punto del Producto. El tema de subsidios, digamos, es un tema que en realidad ellos establecían en este acuerdo que al decil más alto, establecido por el INDEC, digamos, el subsidio iba, digamos, las tarifas, perdón, de la energía iban plenas, sin subsidio,
Bueno, para entender esto, el decil más alto, de acuerdo al INDEC, es aquellos que ganan más de 61.000 pesos. Y en promedio ganan 100.000. Bueno, a eso es el aumento de tarifa, iba entre un 250 y un 350%. Digamos, el Banco Central en el acuerdo propone tener una tasa de política monetaria positiva en términos reales. Entonces, una tasa de interés alta, más energía más cara, más insumos importados más caros, bueno, es Ahora, una situación Randazzo, muy compleja para el sector productivo, sí. entonces, para pasar en limpio, Jairo Estracha lo saluda, buen día. Sí, Porque Jaime. ayer a la tarde había salido la información de que ustedes no iban a acompañar el proyecto porque calculo que hablaban de la versión anterior. Ahora usted está diciendo que con esta versión del dictamen de anoche van a estar acompañando el proyecto. Sí, Jaime, a ver, nosotros Jairo. nunca dijimos eso. Nosotros a las 2 de la tarde ayer presentamos un proyecto que le diría idéntico al que presentó posteriormente el Ejecutivo en la noche de ayer. Está claro, nosotros queremos, digamos, estamos dispuestos a ayudar, no a ser cómplices de un mal gobierno. Por eso nosotros dijimos, ¿cómo no vamos a darle la posibilidad que al Poder Ejecutivo pueda, en este caso, renegociar el refinanciamiento de la deuda? Deuda, por otra parte, contraída en el gobierno de Mauricio Macri. Eso Está bien, nos es una parecía forma, razonable. entiendo la forma de presentarlo, pero el gobierno consigue que le refinancie el fondo porque se está comprometiendo a todas las condiciones que están dentro del acuerdo. O sea, está bien que no está explícitamente, Ay, pero... pero eso es responsabilidad del gobierno. Posteriormente será responsabilidad del gobierno de cómo lo hace, no nuestra. Esa no es competencia nuestra. Esa es una responsabilidad del gobierno. Florencio, ¿por qué crees que cuando decís no queremos ser cómplices de un mal gobierno, me interesa escucharte, no, de ninguna manera entrar en una discusión, porque tampoco yo me jugaría una calificación tan terminante ni a favor ni en contra, me parece que es un gobierno que tiene cosas buenas, cosas malas, pero ¿por qué vos lo definís como mal gobierno? Pero digamos, los hechos, digamos, no, digamos, dato mata relato. A ver. En la Argentina, diríamos, tiene un Estado que cada día tiene más presión fiscal sobre los diferentes sectores, los trabajadores, el sector productivo, a su vez tiene cada día peor calidad en la prestación de sus servicios, no tiene definido cuál es el rol del Estado, este gobierno, cuáles son las prioridades para este gobierno, digamos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de justicia, en materia de seguridad. No tiene un plan de desarrollo claro y sostenido. Tiene una presión y una idea equivocada sobre el sector productivo. Nosotros tenemos que quitarle presión al sector productivo. Es un gobierno que se niega, por ejemplo, a discutir una ley de inclusión laboral, donde el 50% de los trabajadores están en la informalidad. Es un gobierno que se niega a discutir, por ejemplo, la esencialidad sobre el sistema educativo, para que los pibes más pobres tengan educación y educación de calidad, para volver a ser una escuela exigente. Porque aquello que no se le exige hoy en la escuela pública, diríamos, se lo va a exigir el mundo del trabajo. Es decir, creo que digamos, es un gobierno que tiene niveles de pobreza alarmantes y seguimos haciendo lo mismo, Ernesto. Y te lo digo con dolor, digamos, porque yo finalmente, digamos, mi compromiso es precisamente ayudar, no contribuir digamos, a acentuar la grieta, a discusiones sin sentido, a poder discutir estos temas, ponerlos sobre la mesa y discutir este tipo de temas. ¿Cómo vamos a hacer un sistema electoral más sano, más transparente, más económico? Por ejemplo, la boleta única. ¿Cómo votamos una ley de estabilidad económica para que la Argentina tenga un horizonte y una previsibilidad? No puede tener nivel de inflación como los que tiene la Argentina, de 60 puntos, 70 puntos, que dificultan cualquier posibilidad de que la Argentina crezca, cualquier posibilidad que una familia crezca, que acceda a un crédito. Y nos parece normal, cuando el mundo ha resuelto, por ejemplo, el tema de la inflación en el siglo pasado, pero ya no los países europeos, los países de nuestra región, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Entonces yo creo que el gobierno no es un gobierno bueno, sinceramente lo digo. Ahora, cuando uno piensa la Argentina a largo plazo, que quizás sea una de mis obsesiones, porque la Argentina es un país bárbaro, salvo por un detalle que es tremendo, que es que tiene un altísimo nivel de inflación y de inestabilidad, esa recurrencia a caer en crisis, etcétera. Y uno ve en la discusión política, económica, que más allá de el recorrido que cada uno proponga hacia eso, empieza a haber cierto consenso en el sector mayoritario de la política, diciendo, bueno, el déficit hay que bajarlo. Antes no era así. Antes mucha gente decía hay que gastar, no importa cuánto y qué sé yo. Otro elemento hay que conseguir dólares. Si la Argentina no consigue dólares, no hay forma de estabilizar. Sí. Otro consenso es hay que emitir un poco menos. Hay que emitir menos y cada vez menos porque eso en algún lugar, por vía de, no sé, de la demanda que genera o por vía de que eso termina en los dólares, comprando dólares, genera inflación.
Y empiezo a ver eso como un discurso que empieza a unir a los distintos sectores, más allá del fuego de artificio de la política electoral, ¿no? Como que hay un grueso, una cantidad importante de la clase política que más allá de donde esté, está pensando en eso. Sí. Y yo pensaba que este momento era un momento para explicitar esos consensos. No sé si alguna vez se van a explicitar, no sé si se van a llevar a cabo, pero me parece que ahí hay un camino posible que si siguen matándose va a ser imposible llegar a ese acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que, es decir, no existe el amor, sino las pruebas de amor, Ernesto. Entonces, digamos, un déficit crónico como que tiene la Argentina, digamos, se financia o con endeudamiento. El endeudamiento, digamos, vemos cuál ha sido la posición de la Argentina frente a la toma de deuda, O con inflación. digamos, emisión, emisión monetaria que genera inflación o creación de nuevos impuestos. La Argentina no da más para crear impuestos. Lo que hay que hacer es administrar eficientemente definiendo prioridades. Yo te decía recién, ni un Estado ausente que nada lo puede y lo deja en manos del mercado, ni un Estado que en realidad abarca demasiado y no presta los servicios esenciales que debería prestar, de acuerdo a mi visión. Que ahí hay diferentes visiones y son todas respetadas. Yo digo, definamos cuáles son las prioridades del Estado. Yo creo que deben ser la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Y tener un plan de desarrollo sostenible. El tema de dólar, ¿cómo llevamos adelante una política agresiva en materia de exportaciones, donde le demos previsibilidad al sector que exporta? Nosotros habíamos charlado algunas propuestas, como por ejemplo decir, bueno, a quienes exportaron en los últimos 2 años materias primas y exportan por encima de eso es incremental, paga el 50% de retenciones. Y si exportan materia prima con valor agregado, por encima de lo que exportaron los 2 últimos años, después discutamos si son 2 o 3 años, bueno, no pagan retenciones, porque en realidad te están exportando también mano de obra y trabajo argentino. Me parece que hay cosas que... Estas son las discusiones que nosotros creo que hay que dar en el Parlamento y que debe haber, digamos, decisión política de los gobiernos, de entender, por ejemplo, lo dañino que es la inflación. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se resuelve el tema de la inflación? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos dispuestos y avalamos una economía del mercado? Bueno, la economía de mercado tiene reglas y leyes que hay que cumplir. Florencio, Y nosotros no cumplimos ninguna. Sí, perdón, Jaime. ¿cómo te llevas con los que critican al gobierno y para criticarlos dicen que es un gobierno de randacistas sin randazo? Me da risa, me da risa. Yo no, son Claro, porque está comentarios. Alberto Fernández, está Cato Podis, todo lo que estaba en el 2017 con vos. Sí, son compañeros, algunos buenos compañeros, otros no tanto, hay de todo. Pero no. Yo la verdad que deseo que el gobierno le vaya bien, está claro, pero porque finalmente vivo en la Argentina, tengo 2 hijos adolescentes, quiero, digamos, soñar y pensar que la Argentina en algún momento va a empezar digamos, transitar un camino razonable, racional. Y eso no lo veo, sinceramente no lo veo. No lo veo, aparte de los problemas políticos que tiene el gobierno, ¿no? Pero bueno, ojalá que como decís vos, Ernesto, haya, digamos, empiece a haber consenso en cuestiones que me parece que ya no admiten más discusión. No admiten más discusión, que tienen que ver con cómo hacemos mucho más razonable el gasto público, Es que la ¿sabes qué inversión pasa? pública, sí. Que a uno le da Pero, pena. Mira, el otro día hablaba con no sé, un colombiano que vive acá. Y me decía, este país es bárbaro. Escúchame, vos llegás acá y tenés salud gratuita, tenés universidad pública gratuita, no tenés guerras, no tenés conflictos raciales, no tenés un montón de cosas, no tenés, aunque haya crecido el narcotráfico, no es lo que pasa en Colombia. Entonces no tenés la violencia que tenés en otros lados. Tenés un solo problema, que es la inestabilidad, que, digamos, es un problema muy grave. Pero como vos decís, lo han resuelto todos los países de la región. Entonces, pero claro. si vos resolvés eso, tenés un país muy armado, muy bien, que va a ir creciendo, que va a generar inversión, pero hay que resolver eso. Es una cuestión, si se quiere, de acuerdo político, de acuerdo con los empresarios, no sé, de acuerdo técnico, de un enfoque técnico que sea solvente, pero no lo logramos y pasan los años y pasan los gobiernos. Entonces, lo que a uno le da pena es eso, ¿viste? No, sentís una enorme angustia, digamos, de que la Argentina, digamos, está bien la reflexión que hace este compañero colombiano. Ahora, lo que es cierto es que la Argentina tenía hace unos años atrás mucho mejor educación, que la educación pública se viene deteriorando. Esto es una realidad, que la salud no es la misma salud que teníamos antes.
Hoy generalmente muchísima gente apela a una obra social privada con las dificultades que eso trae aparejado por el costo que tiene, o su hijo, digamos, para que tenga presencia en la escuela, pasó a una escuela semipública o digamos, parroquial porque sabe que va a tener clase. Tenemos que dar este debate, que tal vez haya que discutir, digamos, si los contenidos, digamos, están bien o están mal. Yo creo que hay que modificar los contenidos en materia de educación pública, pero bueno, y así vemos cómo ha avanzado la inseguridad cuando vivíamos mucho más tranquilos. Está claro que no nos podemos conformar con eso. Y me parece que hay una enorme responsabilidad de la dirigencia política, una enorme responsabilidad, que no se anima a dar el paso de empezar a transitar un camino diferente. Porque si seguimos haciendo lo mismo, yo lo reitero muchas veces, el resultado va a ser el mismo. Y los resultados son que en los últimos años hemos ido para atrás. No nos podemos conformar con eso. Tenemos que darle estabilidad a la economía, tenemos que tener una política sobre el sector productivo agresiva que en realidad se desarrolle, porque es la única forma de salir de los planes, de volver a generar trabajo, riqueza en la Argentina. Florencio, en este tiempo de Alberto Fernández presidente, ¿hablaste con él? No, yo no hablé. Digamos, con Alberto Fernández le mandé un mensaje el día que ganó, donde le dije, lo felicité y le dije: de lo único que te vas a arrepentir el día que te vayas es de lo que no te animás a hacer. Nunca ni me lo contestó, porque yo estoy convencido de eso, digamos, que cuando uno asume una responsabilidad pública, lo digo por experiencia, ¿no? De lo único que te arrepentís es de lo que no te animás a hacer. Y después ¿Qué cosas nos animó a hacer, perdón, Florencio? ¿Cómo? ¿Qué cosas nos animó a hacer el presidente? Ninguna. Hay que resolver los problemas que tiene la Argentina. Hay que transitar un camino en el cual podamos ir a un sendero donde se baja la inflación, donde tenemos un Estado que promueve el trabajo, que genera condiciones para que se genere nuevo empleo. En fin, me parece que son discusiones que hay que dar en la Argentina. Ninguna de estas se ha dado. Yo recién cómo mejoramos la educación pública, cómo generamos la discusión sobre una ley que incluya a aquellos que están en la informalidad, cómo vamos de planes digamos, a la generación de trabajo. No están esas discusiones, parecen ajenas, y no se construye un país desde ese lugar. Entonces, el mensaje fue ese. Por supuesto que yo respeto a la figura presidencial y quisiera que le vaya bien. Yo creo, y estoy convencido de esto por mi experiencia, y toda la Argentina necesita un proceso de transformación importante. Porque acá la situación hay responsabilidad de todos, hay responsabilidad del sindicalismo, de las organizaciones, de todos hay responsabilidad, fundamentalmente, por supuesto, de los dirigentes políticos. Pero hay responsabilidad de todos. Entonces, la idea es salir de esta encrucijada en la que estamos. Entonces, me parece que ahí se necesita decisión política, un presidente con poder fuerte, autónomo, que en realidad tome decisiones en este sentido. Florencio, te agradezco mucho la diferencia de atendernos y ojalá tengas mucha suerte con tus hijos adolescentes, que lo tiraste por ahí y dije, bueno, en eso no te podemos ayudar. Bueno, te agradezco a vos, Ernesto, y a tu equipo. Muchísimas gracias. Saludos a mis sobrinos. Gracias a ustedes. Florencio Randazzo, diputado nacional, hablaba con nosotros. A mí me encanta cuando yo le hago chistes a los entrevistados y responde con solemnidad. Quedo como un nabo. No se prende. El tipo que está escuchando dice, pará, tenemos de hacer chistes y no